Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 1, correspondiente al día 9 de junio del 2020. Primero que nada, para todos ustedes, un aviso parroquial. La próxima semana tendremos el examen del primer parcial, el cual estará disponible en la plataforma a partir de las 8 de la mañana, la hora de la clase, las 8 de la mañana del próximo martes. A esa hora se subirá y se indicará el examen. Existen, al igual que en el cuatrimestre anterior, existirán dos versiones del examen, una que se puede contestar en una hora y otra que se puede contestar en un plazo de 12 horas. Esto es hasta las 8 de la noche del mismo día martes de la próxima semana. Entonces, les pido de favor que estén al pendiente de la evaluación porque se subirá el formulario del examen. Ustedes podrán contestar ese formulario y en cuanto concluya el plazo que doy para la entrega del examen, se desactivará la opción de que lo puedan entregar y ya no podrán entregar el examen. Entonces, por favor, estén muy al pendiente de eso y no se pasen de la hora que está estipulada. No es necesario que ustedes apliquen y o presenten los dos exámenes. Uno de los exámenes, el de una hora, está diseñado para que ustedes lo contesten en ese plazo y puedan ustedes, sin mayor complicación, cumplir con sus obligaciones de ese día y de las demás. Está pensado para que no se auxilien ustedes de videos, documentos, textos, ni nada por el estilo. Vamos, ustedes deberán de contestar con lo que tienen, nada más. En cambio, el examen de 12 horas sí se debe de contestar con auxilio de los videos y de toda esa información que se fue generando durante el parcial, pero obviamente a la hora de que yo estoy calificando, pues las respuestas del examen de 12 horas deben ser completas y correctas, no habrá medios puntos y también, pues como ya lo saben, no se permitirán plagios de ningún tipo. Respuesta por una sola respuesta que esté copiada y pegada de internet o de cualquier otra fuente, yo voy a anular el examen y su calificación es de 0. Entonces, no, no me obliguen a tomar esa medida. Bien, hoy vamos a platicar sobre algunos de los mitos de la conquista de México, de la mal llamada conquista de México. Pero otro mínimo aviso antes de iniciar, esta sesión ya corresponde a segundo parcial. A partir de lo que veamos el día de hoy, ya corresponde a segundo parcial. La actividad que queda para esta clase también es segundo parcial. Bien, ¿por qué hablo de mitos de la conquista de México? ¿Y por qué hablo de la mal llamada conquista de México? Para empezar, creo que debemos comenzar justamente por ahí, porque el proceso de conquista de los pueblos mesoamericanos no es un proceso homogéneo y, como ya lo dijimos, no existía México como tal. El Estado-nación llamado México no existía en ese momento y también una noticia de último minuto para todos ustedes. España tampoco existía, no como la conocemos hoy en día. Entonces, España conquistó México es una construcción historiográfica del siglo XIX, pero los eventos de la conquista sucedieron en el siglo XVI, es decir, 3 siglos antes, 300 años antes de que se construyera la idea. Primero viene el hecho y luego viene la idea y la interpretación. Hoy no nos vamos a adentrar en los sucesos de la conquista, nos vamos a adentrar
en algunos de los mitos y en cómo era Europa cuando se da el proceso de conquista. Para empezar, debemos entender, yo dejé una pregunta por ahí sobre qué es Europa. Y me sorprende ver que en el caso de algunos de ustedes todavía no alcanzan a comprender, y sí es importante que lo hagan, que la pregunta ¿qué es Europa? No les está preguntando cuántos países, cuánta gente vive, eh, vamos, no estamos hablando de datos demográficos. La clase no es de demografía, sino de historia. ¿Qué es Europa? Algunos decían un continente, bueno, sí, pero hay 6 continentes. Eh, Algunos me decían con una cultura, bueno, cada continente tiene su cultura, bueno, entonces, ¿qué lo hace diferente del resto? Y hay una diferencia que ninguno de ustedes marcó, que es que Europa suele ser el centro del estudio histórico. Suele ser que decimos Europa como sinónimo del mundo cuando hablamos de la historia mundial. Porque si ustedes recordarán en el curso de Historia Universal Contemporánea, utilizamos muchísimo más a Europa que a América, tocamos más a profundidad la historia en Europa, con un poco más diferencia la historia de América, mucho menos la historia de Asia, y prácticamente fue nulo nuestro estudio de la historia de África o de Australia, de Oceanía. Por supuesto, la Antártida pues no figura, ¿no? Eso es algo que definitivamente no tomamos en consideración. Y no es una crítica destructiva, es una crítica que se tiene que hacer hacia el curso de la historia, pero precisamente por eso la pregunta, ¿qué es Europa? Pues es prácticamente el centro del estudio histórico que se da cuando se habla de la historia a nivel mundial. Casi siempre somos eurocéntricos. Curioso para todos y cada uno de ustedes, si yo en este momento les preguntara, estoy casi seguro, si yo les preguntara en este momento a qué lugar del mundo quisieran ustedes viajar si no tuvieran limitación presupuestal, pues la gran mayoría de ustedes escogería algún destino en Europa. Prácticamente un 80% de la población escogería un destino en Europa antes de escoger otro destino. Vamos, el mundo ha sido eurocéntrico durante mucho tiempo. Vemos nosotros los mapas. Pueden ustedes apreciar un mapa mundi y darse cuenta que ¿cuál es el continente que está en el mero centro? Pues Europa. Démonos cuenta. Entonces, bueno, ¿qué es Europa? Prácticamente el centro del estudio de la historia universal y nos guste o no, es por ahí por donde usualmente se parte, para poder explicar los otros fenómenos a nivel global. Siempre que se habla de fenómenos en, en la historia universal, pues se habla de iniciados en Francia, en Inglaterra, en Alemania, vamos, países netamente europeos. Pues bien, España en el siglo XVI no existía como tal. Ya lo habíamos comentado en algún momento, pero ¿cómo vivía Europa ese momento histórico finales del siglo XV, principios del siglo XVI? Es el momento del gran renacimiento de las artes y de las ciencias, y es el nacimiento de los pequeños grandes reinos del momento, reino de España, reino de Francia, algunos de los reinos que conforman Alemania, Inglaterra, apenas se están conformando. Es cuando sucede la Reforma Protestante, en 1517. Entonces, si nos damos cuenta, pues Europa era un continente
que se estaba empezando apenas a consolidar como estados, cosa que no ocurría en el resto del mundo. Por eso es importante para mí hablar en este punto de los mitos que han surgido alrededor de la conquista. Tenemos muy clásica la visión, y es una visión bastante usual, se da en las escuelas, en todos los niveles, sobre todo primaria, secundaria, que España conquistó México. Y eso es una imprecisión total, porque no existía España, no existía México. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? ¿Quiénes son los que vienen? ¿Y por qué vienen? Se ha generalizado mucho ese mito, además de que los españoles llegaron a, al territorio nacional prácticamente con el afán de robarse todo el oro existente en América. Es curioso porque esto es la leyenda negra que ha surgido alrededor de la conquista. Primer mito que quizá habría que derribar y que señala el doctor Antonio Rubial. México no fue conquistado en 1521. El proceso de la conquista de lo que hoy es el territorio nacional empezó en 1519 y digamos que tiene su parteaguas en 1521, pero el solo hecho de la caída de Tenochtitlan no significa que en automático todo el territorio pasara a ser español y mucho menos que en ese momento haya iniciado la época colonial. Lo cierto es que no. La caída de Tenochtitlan efectivamente sucede en 1521, pero lo que no sucede en 1521 es la consumación de la conquista, porque todavía hasta el siglo XIX había zonas del territorio que hoy es México que no habían sido alcanzadas. Parece una tontería, pero así es porque algo que algunos de ustedes cuando contestaron la pregunta sobre qué es México no se dieron cuenta es que la extensión territorial que tiene México actualmente es de poquito menos de 2 millones de kilómetros cuadrados y el imperio mexica no abarcaba esos 2 millones de kilómetros cuadrados. Inclusive el virreinato de la Nueva España pues abarcaba mucho más, abarcaba poco más de 4 millones de kilómetros cuadrados, considerando los territorios que están al norte y que platicaremos un poco más adelante sobre la forma en que esos territorios pasaron a formar parte de los Estados Unidos. Pero no nos desviemos. Entonces México no fue conquistado en 1521. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en 1521? La caída de México Tenochtitlan. Segundo mito que también nos señala el doctor Antonio Rubial es que los españoles no tenían superioridad numérica respecto a los indígenas y que no era un ejército muy numeroso. Realmente, ¿cuántos españoles hicieron la conquista? Habrán sido unos 1000. En un universo de millones, 1000 españoles llegan y abaten a un imperio de unos 4 o 5 millones de habitantes. ¿Es acaso posible eso? Bueno, si nos ponemos a pensar vagamente, pues quizás sí sería eh, viable si tuviéramos, no sé, una bomba atómica.
Pero estamos en el entendido de que esto ocurrió en el siglo XVI, ¿sí? Debemos estar en el entendido de que este evento ocurre en el siglo XVI y bueno, no existía en ese momento tal cosa como la bomba atómica. Esa se va a inventar hasta 1945, hasta el siglo XX. Entonces, no había ni siquiera tecnológicamente la posibilidad de que 1000 personas, 1000 sujetos, que ahorita vamos a ver si eran militares o no, 1000 sujetos hayan abatido a varios millones. Entonces, ¿los españoles hicieron la conquista? La gran pregunta. Para empezar, pues no eran españoles, eran súbditos de un reino que acababa de empezarse a formar y cuya identidad había apenas empezado a tener sentido, que era la fusión del reino de Castilla y el reino de Aragón. Isabel de Castilla se casa con Fernando de Aragón y fusionan los reinos y nace, vamos, lo que hoy conocemos como España, que todavía no alcanzaba la totalidad del territorio que hoy nosotros conocemos. Esto es además muy importante. Entonces, si estos sujetos que venían auspiciados, claro, por la corona española, eso es completamente cierto, auspiciados por la corona española, vienen a América, que ya sabían que ese era un continente nuevo, porque además Cortés sabía perfectamente que se trataba de un continente nuevo, y es curioso porque se nos habla de un Cristóbal Colón que descubre América en, en 1492, perdón, pero no nos hacen la puntualización de que son casi 20 años los que habrán de pasar entre 1492, de hecho casi 30, entre 1492 y 1519, cuando finalmente llega Cortés. Esto es muy importante. Cortés llega en el año de 1519. Ya habían pasado 30 años, ya se había hecho el estudio y la idea de que efectivamente no estaban ante la India como tal, sino que estaban ante un continente nuevo, al cual pues se le habría de poner posteriormente América. Pues bien, eh, llegan en su momento los españoles y llegan acaso con la intención de quedarse con el oro. Este es un mito también muy arraigado de que es que se robaron todo el oro. Y lo cierto es que de hecho no. Ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora que hablemos un poco más adelante de la época colonial, veremos qué proporción de oro era la que realmente se iba a la península, pero no estamos forzosamente ante que se llevaron todo el oro existente en el territorio nacional. ¿Sí? Tomar en cuenta, además, que no eran militares. Estos 1000 sujetos no eran militares. Y si bien es cierto, la gran mayoría, eh, pues eran lo que podemos hoy denominar españoles, que eran de esa fusión que había surgido entre el reino de Castilla y Aragón, y eran súbditos de Carlos V, muy importante. Ellos eran súbditos y lo único que tenían en común era eso, que eran súbditos de Carlos V, Carlos I de España, y
V del Sacro Imperio Romano. Entonces, pues estos españoles lo que tenían en común era que estaban bajo el mismo rey, pero era un grupo heterogéneo, no eran puros españoles y no hablaban del todo español, ¿sí? No hablaban el castellano del todo y era un grupo no homogéneo. Había mujeres, había judíos, había, como que había de todo por ahí. No eran, y mucho se nos ha hecho creer, otro de los grandes mitos, que los que venían eran personas que estaban en las prisiones y que a esos había tomado Cortés. Pues no es cierto. De hecho, para empezar, Cortés era una persona sumamente letrada. Todavía a la fecha se debate si la historia verdadera de la conquista de la Nueva España no la habrá escrito Cortés y atribuido a Bernal Díaz del Castillo, porque el tipo de redacción se parece mucho al que tienen las cartas de relación de Hernán Cortés. Entonces, la llamada de que los españoles que vinieron eran prisioneros, pues no. Otro gran mito, el español que hablaban se parecía más al español que hablamos nosotros que al que se habla en la península. La forma en la que evolucionó el español en los dos lados del Atlántico fue diferente y el español de la península evoluciona con el ceseo y con ese tipo de cosas, con el voceo, y en el caso de América, mayoritariamente no evoluciona de esa misma forma. Entonces, eso es también de total importancia. Muy importante, la idea de las grandes matanzas. Se ha hablado en gran medida de las grandes matanzas efectuadas por los españoles presuntamente en la conquista. Bueno, ¿cómo iban los españoles a matar de una manera tan indiscriminada personas a las que estaban tratando de evangelizar? Esto es muy importante. Cortés llega a América y pretende primeramente evangelizar. Eso es muy importante. Va a pretender la evangelización de los nativos. De hecho, esa es una de las razones por las que cuando llega Cortés a lo que hoy es el puerto de Veracruz, funda ahí el primer ayuntamiento en América, que es la Villa Rica de la Veracruz, de la verdadera cruz. Importante entender esto. ¿Por qué se nombra así, como la Villa Rica de la Veracruz? Bueno, por una razón que a ustedes les puede parecer tonta, pero que no lo es. Cuando Cortés llega, ese día que Cortés llega es Viernes Santo. Para el que no tenga la más remota idea de a qué me estoy refiriendo, pues el Viernes Santo en la tradición católica es el día que se celebra, o más bien se conmemora, la crucifixión de Cristo. Ese día, y no es esta una clase de religión, pero hay que comprender ese aspecto, ese día en las iglesias católicas no se oficia misa. No hay misa el Viernes Santo. ¿Qué es lo que hay? Para empezar, los templos católicos permanecen abiertos y para quienes sean católicos se podrán fijar, y eso pues será hasta el año que entra, porque ya este año ya fue el Viernes Santo, que ese día es el único que el altar está completamente desnudo, el sagrario está abierto, no hay comunión, y lo que hay
son imágenes cubiertas. Todas las imágenes se cubren y, bueno, es el misterio doloroso por antonomasia, la pasión y muerte de Cristo. En las celebraciones de ese día se incluye siempre el tema de la pasión y muerte de Cristo. Es un día de los más importantes del catolicismo. Así de simple. Inclusive está como que al mismo nivel en que se encuentra la Navidad. Y así se las pongo. Entonces, el tipo de solemnidad que se tiene en esa fecha para los católicos, pues es ese, ¿no? Entonces, si comprendemos esa situación, nos daremos cuenta que la sociedad del 16, que además era eh, mucho más católica de lo que hoy es, pues cuando Cortés llega y se da cuenta que ese día es Viernes Santo, tiene que encomendar esa ciudad al santo patrono, ¿sí? Y bueno, al encomendarla, dice, llegamos en Viernes Santo, entonces es la Villa Rica de la Veracruz. Veracruz significa verdadera cruz, la verdadera cruz donde fuera clavado Jesucristo. Así de sencillo. No le pone otro nombre, no está él pensando en una cuestión económica, está pensando en una cuestión religiosa. Y además tiene muy en claro la idea de que hay que ir a evangelizar. Esto, cuando platiquemos ya la semana próxima, bueno, en la clase próxima, sobre los eventos de la conquista, vamos ya relatándolos, nos daremos cuenta de por qué es tan importante. Pero baste mencionar que los españoles, cuando llegan al territorio que hoy es México, piensan que su deber es una evangelización para mostrar al verdadero Dios y hacer que ese grupo de indígenas se unan al catolicismo porque es el verdadero Dios. O sea, venga, es una cuestión netamente religiosa. Creamos o no, tenemos que tener en cuenta que ahí hay una cuestión netamente religiosa. Por esa, por esa razón es por la que tenemos tal amplitud, perdón, de, eh, de criterios. A veces creemos que los españoles llegaron exclusivamente por la cuestión económica, cuando no es así, de hecho. Y muchas veces caemos en esa situación de decir, es que Europa conquistó América, es que México fue conquistado por los españoles, decía el doctor Rubial en una de sus conferencias. Bueno, en algún momento una persona va a España, ¿sí? Y en España le dice, es que tus antepasados conquistaron a los míos. Y lo que le contesta a un español es, no, tus antepasados conquistaron a los tuyos. ¿Por qué? Porque nos guste o no, tenemos parte de España y una parte muy grande. Hablamos español. Para empezar, hablamos español. Hablamos y escribimos español. Ya empezando por ahí. La cultura que mayoritariamente tenemos no se podría comprender sin la influencia de España. Esto es de total importancia. La cultura gastronómica, política, social, económica, laboral que nosotros tenemos no se puede concebir sin España. Entonces, bueno, ojo con esto. Cortés tampoco estamos, y no creamos que es un retrato
así como que divino de Cortés, porque no, claro que por la parte de los indígenas hay, hay mucho que decir y vale la pena, pero comprender en primer lugar que demonizar a los españoles no nos lleva a nada práctico. ¿Cómo resolvemos algunas de las interrogantes que de seguro les están surgiendo ahorita? Bueno, es que si no fueron, si solamente eran 1000, ¿cómo fue que le ganaron entonces a los mexicas? Podrían estarse ustedes preguntando. Y eso es muy interesante, porque hay un sistema de alianzas, porque Cortés se alía con muchos grupos, principalmente tlaxcaltecas, pero en general se alía con muchos grupos indígenas para hacerle la guerra a México Tenochtitlan. Vamos, fueron mayoritariamente indígenas los que hicieron la conquista. Y aquí viene una de las grandes contradicciones de la historia de México que conviene empezar a subrayar. La conquista la hicieron los indígenas, mayoritariamente, claro, y la independencia la hicieron los españoles, mayoritariamente. Entonces, de pronto decir, bueno, es que México se independizó de España, bueno, es que más bien fueron criollos que se independizaron de la España peninsular, ¿no? Y que adoptan otro nombre. Ahora, hay una identidad que de pronto empezó a surgir entre México y las culturas prehispánicas. Y reitero, esto es una construcción del siglo XIX, donde cuando surgen finalmente los estados nacionales, pues cada estado quiere ver en su pasado la identidad de quién era. Y entonces la pretensión es que el imperio mexica era México antes de que llegaran los españoles. Y del sometimiento y de toda esta situación de los 300 años de conquista y de colonización que se dan en Mesoamérica. Lo cierto es que, como bien dice el doctor Rubial, el proceso de conquista no termina en 1521, es un proceso que se expande mucho más tiempo, casi los 300 años, y además, pues México no existía. Lo que se estaba conquistando era un territorio más o menos homogéneo, pero en el cual existían pues muchas culturas heterogéneas. Eso es de total importancia. Otra cuestión que se ha tocado varias veces es el tema del genocidio. Se ha dicho, es que los españoles hicieron un genocidio en América. Esto, con todas sus letras, es falso, es un anacronismo, porque el genocidio es un fenómeno que se da ya en el siglo XX. Y el genocidio es el asesinato sistemático de personas por su raza, religión, etnia, preferencia, etc. Aquí no sucede de esa forma, porque, ojo, no llegaron los españoles a exterminar a todos los indígenas que encontraron. ¿Por qué disminuyó entonces la población indígena? Porque sí hubo una clara disminución de la población en el siglo XVI, principios del XVII. Bueno, el factor que es clave en todo esto son las epidemias, que además se ha explicado varias veces la situación de la epidemia de viruela que se da en México Tenochtitlan y que, bueno, pues a pesar de estar muchas veces explicado, pues no se nos, como que no se nos ha quedado. Hemos preferido la otra explicación en la que los españoles son los malos que mataron a todos, cuando no sucede así y cuando además el proceso de conquista y de colonización que se da en Latinoamérica, en lo que después se construirá como Latinoamérica, es muy distinto al proceso de conquista y colonización que se da en la América anglosajona.
principalmente en los Estados Unidos, en donde ahí sí los ingleses llegan a exterminar a todos los indios, porque su objetivo era la tierra. Muy importante, Cortés cuando llega no tiene una intención clara sobre la tierra. Sí hay intención de, eh, digamos, de evangelizar, y muchos de los grupos indígenas que están ahí deciden en un momento dado, ya sea por presión o ya sea libremente, que fue la mayor parte de los casos, deciden someterse finalmente al rey eh, Carlos V. Muy importante. Casi todos los grandes líderes del momento deciden, bueno, adoptar como su rey a Carlos V. Y en la medida en la que Carlos V y sus sucesores eran los monarcas de Castilla, de Aragón, de Flandes, de Nápoles y posteriormente la Nueva España, que es el concepto que se va a construir entonces, la Nueva Granada, el Perú, ¿sí? El Río de la Plata, en la medida en la que era rey de todos ellos, pues es que era el llamado rey de España. Bien, hasta aquí voy a dejar el tema. La actividad que se queda va a ser pequeña, precisamente considerando que tienen que estudiar para los exámenes, pero la próxima semana, a las 8 en punto de la mañana, se estarán publicando los exámenes. No habrá video, tienen ustedes que entrar al examen, contestar. Solo puedo tener una respuesta por cada uno de ustedes. Muy importante. El sistema solo les permite enviar una respuesta por correo electrónico. Tienen que poner su correo, no el mío, no el de nadie más. Uno de ustedes que ocupen, verifiquen que esté bien escrito. Y solamente voy a calificar el primero que haya llegado. Si ustedes envían 2 o 3 o 4 veces el cuestionario, pues yo solamente voy a calificar el primero, ¿sí? Para que ni lo intenten, por favor, ni lo intenten, ni se generen otra cuenta de correo electrónico porque me voy a dar cuenta, ¿sí? Solamente de cada uno de ustedes voy a calificar el primer examen que me llegue. En caso de que ustedes vean su examen de 1 hora y vean que está muy complicado y se les facilita más el de 12, pues hagan el de 12. Si, si ven ustedes que les fue un poco mal en el de 1 hora y quieren presentar el de 12, pues tendrán que renunciar a su calificación del examen de 1 hora. Me tendrán que mandar un correo diciéndome esa situación, porque de lo contrario yo voy a calificar el primero. Esto es muy importante. Solamente en ese caso, solo en ese caso tienen derecho a renunciar a su calificación, y que quede claro, si renuncian a la calificación del examen de 1 hora y pasan en ese examen y presentan el de 12 horas y no lo pasan, pues no pasan. Así de simple. La calificación que se queda en caso de que hayan renunciado a su calificación es la del examen de 12 horas. Bien, muchas gracias y que tengan ustedes un excelente día.